Un saludo a todos ustedes, estudiantes del octavo grado. En este momento vamos a observar los contenidos para la semana 15 en esta fase 3 y observemos con más atención desde la página 155 hasta la página 162. Vamos a ir finalizando esta unidad 7 que tuvo que ver mucho con el área, ¿verdad? Y el volumen de diferentes cuerpos geométricos. Y ahora vamos a ver la relación entre los elementos del patrón del cono. Un patrón, pues, es una figura que se mantiene y que genera diferentes cuerpos geométricos, pero que mantienen un mismo orden, solo que de diferente tamaño. Vamos a ver qué pasa si tenemos el ángulo central y la generatriz del cono, ¿verdad? Eso es lo que nos dice cómo ir obteniendo esta relación para construir un cono. En el número 1, pues obtiene esa relación, ¿verdad? Lo que les decía, se va formando una figura de diferente manera. Si nos dan el radio y nos dan la generatriz, pues ya podemos hacer, con el radio y la generatriz, podemos construir un cono. ¿Qué pasa si después nos dan un ángulo y la generatriz y el radio, ¿verdad? Un ángulo central, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer el cono, pero de una manera abierta, ¿verdad? Podemos conocer este ángulo que se forma acá para ir cerrando ese sector circular que se forma. Yo lo cierro y es lo que forma un cono, la parte de arriba, ¿verdad? No la base. Entonces, a eso se refiere lo de este patrón, ¿verdad? Cómo armar un cono. Y aquí pues nos dice, ¿verdad? Que vamos a emplear esa información para conocer datos desconocidos. ¿Qué pasa si a mí me dan el ángulo central? Mejor dicho, yo quiero encontrar el ángulo central y lo que conozco es la generatriz de 30 centímetros y el radio que son 4 centímetros. Bueno, pues yo ya tengo la información. Yo sé que el contorno de una circunferencia mide 2pi radio. 2pi radio. Entonces, en vez del valor de 2pi, porque no es completa, yo voy a dividir el ángulo entre 180, ¿verdad? Esta es una fórmula establecida para un sector circular, ¿ve? Y a partir de esa fórmula, yo voy a despejar para encontrar el ángulo. Este pi generatriz, pues lo que vamos a pasar al otro lado y el 2, ¿verdad? También lo vamos a multiplicar. Este 180 que está dividiendo se multiplica por 2 y por eso es 360 grados. La generatriz que está multiplicando pasa a dividir, por eso es 360 entre la generatriz por el radio, porque los pi se eliminan entre ellos. Luego sustituyen la información, ¿verdad? 360 entre la generatriz que es 30 y el radio que es 4. ¿Ves? Se sustituye y ya tenemos que el ángulo mide 48 grados, ¿verdad? Entonces es bien interesante que ustedes tengan estas fórmulas que se utilizan. Entonces, así nos pide diferentes cálculos que hacer en el lapicito, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender a encontrar el dato desconocido. Por eso aquí nos dice, ¿verdad? Encuentra, en el 4, vamos a observar el 4. Encuentra la generatriz del desarrollo del cono. Si su ángulo es 120 grados y la longitud de su arco es 80 pi. Entonces es bien interesante que ya tenemos la información, ¿verdad?
2 pi radio, como les decía, esta información que está aquí arriba es la base. Y allí vamos a despejar según la necesidad. Si yo lo que quiero hallar es la generatriz, pues el 180 grados pasa a multiplicar al 2 y los pi radios, ¿verdad? En este caso, pues ya sabemos que 2 pi radio ya lo tenemos, son 8 pi. Es la longitud que menciona al final el ejercicio. Luego tenemos también que pasar al otro lado. Ya pasamos el 180 y vamos a pasar a dividir el ángulo y el valor de pi, ¿verdad? Entonces sustituimos, ¿verdad? 180 grados por 8 pi y lo dividen entre 120 grados y el valor de pi. Así se despeja la generatriz. La generatriz sería la longitud por 180 y dividido entre el ángulo por pi. Al reducir esa información, pues hacen diferentes cálculos ustedes, ¿verdad? Eliminan el valor de pi y al final solo les queda multiplicar. Multiplicar allí 180 por 8 y eso es lo que van a dividir entre 120, ¿verdad? Ustedes dicen 180 por 8, 1440 entre 120, 12. En el 4 ustedes van a escribir la generatriz son 12 centímetros, ¿verdad? A partir de la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta, ¿ve? Esa fórmula, escríbala. Y como ya pueden resolver ecuaciones, según la incógnita, esa es la que van a despejar. En el 4 ustedes despejan la G, la generatriz, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. En la página 156, el área superficial del cono. Entonces ahí se nos presenta todo un trabajo de cómo se encuentra el área de un cono, ¿verdad? A partir de saber que un cono es un círculo de base y un sector circular que se enrolla, ¿verdad? Eso es lo que nos presentaba la página anterior. Entonces nosotros vamos a tener clara esta fórmula. Miren, me escriben esta fórmula que sería pi radio generatriz del área lateral y el área de la base pi radio cuadrado. Aquí ya están establecidas las fórmulas. Entonces estas fórmulas vamos a aprender a hallar su valor numérico. Y aquí vamos a seguir observando, nos vuelve a hablar de cómo se obtiene esa fórmula de área y nosotros la vamos a utilizar. Vaya. Aquí tenemos, observemos el número 1, donde ya me da toda la información, la altura, la generatriz, el radio. Y tengamos claro que en el área no se utiliza la altura, no la necesito. Solo se utiliza la generatriz y el radio. Entonces, si queremos hallar el área total del número 1, van a multiplicar pi por 7 por 25. Y también pi por 7 al cuadrado. ¿Qué acabo de aplicar? Esta fórmula, ¿ven? Allí van a sustituir los datos que se conocen. En vez del radio, escribe 7. En vez de la generatriz, escribe 25. Y igual en la base, pi y el radio que es 7 al cuadrado. Bueno, cuando ya hagan ese proceso, les recomiendo hacer esas multiplicaciones, 175 pi más 49 pi. O sea que el valor al final que nosotros vamos a escribir de respuesta es 175 más 49. Y eso es 224 pi. Esa sería la respuesta del área del número 1, 224 pi centímetros al cuadrado. ¿Cómo se va a hacer? Sustituyendo en la fórmula, ¿verdad?
Continuamos entonces con el área superficial de la esfera. Y la esfera ya dijimos que es uno de los cuerpos geométricos más sencillos porque tiene solamente una dimensión necesaria para hallar el área y el volumen. Esa dimensión necesaria es el radio. Aquí es bueno que lo lean, nos habla de cómo se hacen los cortes, cómo puedo encontrar alrededor de un lazo o un cordel, e ir demostrando su área. Y nosotros lo vamos a resumir con que el área superficial de la esfera es esa, ¿ven? 4pi radio cuadrado. Como si tuviéramos círculo vertical y círculo horizontal. Y eso genera una esfera. Esa es la fórmula. Yo conozco el radio, pues lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 4pi. Y aquí nos dice, ¿verdad? Otra forma de cómo encontrarla y siempre se concluye que sería 4pi radio cuadrado. Bueno, hay que tener cuidado cuando me mencione el diámetro, porque eso no es igual que el radio, ¿verdad? Un diámetro tiene 2 radios. Entonces ustedes si tienen el diámetro, divídanlo entre 2. Ahí sería radio igual a 6 centímetros, ¿verdad? 6 centímetros. Entonces, la respuesta para el número 1, solamente sustituirlo en la fórmula. 4pi, y en vez del radio me escribe 6 al cuadrado, que es la mitad de 12. 6 al cuadrado, 36. ¿Verdad? 6 al cuadrado es 36. Y eso se va a multiplicar por 4, o sea, 144 pi. Esa es la número 1, respuesta, 144 pi centímetros cuadrados. En el número 2, al contrario, ¿verdad? Me pide cuál es el diámetro, pero ya me da el área. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado y despejar esto para hallar el diámetro. O sea que aquí el radio es el que van a despejar, ¿verdad? 144 pi lo dividen entre 4 pi y le sacan la raíz cuadrada, o sea, despejando la R. Y así lo van a encontrar. Bueno, luego nos pide la página 158, donde ya hay áreas de superficies en sólidos compuestos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una figura donde claramente hay varios cuerpos, ¿verdad? Miren aquí, la mitad de una esfera, un cilindro completo y el cono, pero solo la parte lateral. Igual el cilindro, solo la parte lateral sin las bases. Tienen que tener ese cuidado de sustituir la información así como se lo dan aquí. Miren, aquí nos ayudan mucho porque ya nos ponen la fórmula de cada uno, ¿ves? Para que no nos vayamos a confundir. Entonces ya nos ponen la información. Ahí ya nos dice, ¿verdad? Cuánto es el área del cilindro, cuánto es el área lateral del cono, cuánto es el área del círculo. Y lo único que hace uno es sustituir en esas fórmulas. Uno tiene que tener claras las fórmulas y luego las cantidades pasarlas a sustituir. Ya cuando tengan cada una de esas áreas calculadas, simplemente las suman. Y al sumar, pues ese ya sería el resultado que andábamos buscando. Hagámoslo nosotros para esta figura que nos presentan en el lapicito. La figura 1, o sea, esta. Vaya, aquí ya tenemos la información que necesitamos. Tenemos el radio que es 5 y tenemos la generatriz que es 8. Vaya, si ustedes se fijan, ¿cuáles serían las áreas involucradas? El área sería la semiesfera, o sea que ustedes van a ocupar 2pi radio cuadrado. Esa es la semiesfera. Y van a ocupar el área lateral del cono, que es pi radio generatriz. Esa es la información que nosotros necesitamos para ese tipo de ejercicios.
Como el radio ahí dice que es 5, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿verdad? Para la semiesfera. 5 al cuadrado por 2, 50 pi. Y con el pi radio generatriz, que es el cono, pues vamos a multiplicar por 5 y por 8. O sea que ahí nos da 40 pi. Y ustedes me escriben de respuesta en el número 1. Al sumar, ¿verdad? El área de la semiesfera más el área lateral del cono, se obtienen 90 pi centímetros cuadrados. 90 pi centímetros cuadrados. Eso sería todo para el número 1. Y entonces ustedes tienen que ir calculando según lo que observen en cada uno de estos ejercicios. Después de la página 158, no van a hacer practicar lo aprendido. Este lo haremos después. Después de la 158, ustedes se vienen a la página 161 y la rotulan. Y me escriben, ¿verdad? Unidad 8, organización y análisis de datos estadísticos. Solamente eso escriben en su cuaderno. Y leen la información. Estábamos en el área de geometría. Y en la unidad 8 vamos a pasar al área de la estadística. Es otra rama de la matemática. Y aquí vamos a ver gráficas, informaciones, medidas de tendencia central que nos ayudan a describir el comportamiento, ¿verdad? O a sintetizar alguna información. Es lo que vamos a hacer con la última página que se nos pide en esta semana. En esta semana 15 nos dicen que finalicemos con la página 162, que es esta, miren. Entonces, el ejercicio al inicio dice, doña Carmen es la propietaria de la sala de belleza. Para atender a todos sus clientes ha tenido que abrir 2 sucursales. A continuación se muestran los datos de registro de la edad de 30 clientes atendidos en la sucursal A. Y ahí están los clientes y ahí están las edades. Bueno, lo que nos dice es clasifica los datos en 5 grupos. Eso es importante. Primero nos dice en 5 grupos. Bueno, entonces yo voy a hacer 5 grupitos de 4 en 4. Inicien 20 y terminen 40 años. Son eso, ¿verdad? Porque la menor edad que se observa aquí son 20 años, por eso es que de ahí vamos a empezar. Va, entonces el grupito de 20 a 24. Después vamos a ver de 24 a 28 y así vamos de 4 en 4 hasta llegar a 40. Recuerden que el dato inferior está tomado en cuenta, pero el superior no. Este 28 no se va a tomar en cuenta en este segundo grupo, sino en el tercero. Igual 32, ¿ve? No se toma en cuenta en el tercer grupo, sino que en el cuarto. Bueno, y de lo que se trata es de ordenar esos datos en cada uno de los grupitos. Se ordenan esos datos, los de 23, 21, 20 van acá. De 24 hasta 27, digamos, van acá. De 28 hasta 31, aquí. Se ordenó y de eso se trata la estadística, de recoger datos y ordenarlas según algunos parámetros que nos indiquen. Vale. Después de ordenarlos así, nos piden alguna información, ¿verdad? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es el grupo, perdón? Donde hay mayor cantidad de clientes. Entonces ustedes van a escribir de 24 a 28 años son la mayoría de clientes. El 3, ¿qué cantidad de clientes tienen la mayor edad? Pues la mayor edad son los 39 años, ¿verdad? Es el dato más alto que se observa. ¿Qué cantidad de clientes tienen menos de 32 años? O sea que serían todos estos, ¿ves? Menos de 32 años, pues tienen casi todos los clientes. 27 clientes tienen menos de 32 años.
leer la información y ordenarla. Eso es organizar los datos en grupos. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo en este último ejercicio, ¿ves? Ya les dan la información, pero van a hacer 5 grupos y otra vez van a ir de 4 en 4. O sea que van a empezar de 20 a 24, de 24 a 28. Lo mismo que hicimos en el ejemplo. Y ahí me responden, ¿verdad? En qué grupo se concentró el mayor número de clientes, qué cantidad de clientes tienen la mayor edad. Allí buscan, observan si hay una mayor a 36. No. La mayor edad en el literal B es 36 y hay 2 personas. Así van a ir ustedes analizando la información que se les pide en esta página 162. Les recomiendo asistir a sus clases, pedir las explicaciones correspondientes y si siguen la educación en línea, pues seguirse esforzando para finalizar este año escolar. Muchas gracias por la atención prestada.